Capítulo 4. ¿Cómo se forma un discípulo? Primera parte. El discípulo no nace, se hace. Y la formación de un discípulo no es misión imposible. Tampoco es un misterio. Es simple, si prestamos atención a las enseñanzas divinas. El Señor no solo nos confió la misión de hacer discípulos, sino también nos enseñó la manera de hacerlo. Las dificultades surgen cuando nos olvidamos de las instrucciones divinas y tratamos de crear nuestros métodos humanos y revolucionarios para bautizar a todo mundo, creyendo que hacer discípulos es aumentar el número de miembros. CPI, página 560, dice: la comisión divina no necesita ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. Subtítulo: ¿qué enseñó el Maestro? Volvamos a los días de Jesús. Después de la crucifixión, los discípulos estaban escondidos con miedo de cumplir la misión. Se preguntaban cómo podrían hacer discípulos en todas las naciones si los estaban persiguiendo. Entonces Jesús se les presentó. Juan relata: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús y se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Juan 20, 19 al 21. Subtítulo: como el Padre me envió. Esta última declaración encierra el secreto para formar nuevos discípulos. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. ¿Cómo envió el Padre a Jesucristo? Juan explica: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La palabra que se hizo carne es Jesús. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Juan 1:1. Pero a fin de que los seres humanos pudiéramos ver la gloria del Padre, fue necesario que la palabra se hiciera carne. La sierva de Dios confirma este concepto. Cristo mismo se revistió de la humanidad para poder alcanzar a la humanidad. La divinidad necesitaba de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad necesitaba de la humanidad para que ésta pudiese proporcionarle un medio de tener comunicaciones entre Dios y el hombre, deseado de todas las gentes, página 253 y 254. Necesitamos pensar repetidas veces en la manera en que Jesús cumplió la misión. Cristo mismo se revistió de la humanidad para poder alcanzar a la humanidad. ¿Por qué? La palabra desprovista de humanidad queda solo en el mundo de las ideas. Es necesario que las ideas maravillosas del Evangelio dejen de ser simples palabras y se transformen en vida. Así como el Hijo, la palabra se hizo carne en Jesús, también la palabra mensaje necesita hacerse carne y realidad en la vida de los discípulos de Jesús. Subtítulo: habitó entre los pecadores. Jesús cumplió la misión viniendo a este mundo y habitando entre los seres humanos caídos. No predicó su evangelio desde el cielo. Vino a este mundo sin temor a contaminarse con el pecado. Descendió de las alturas inmaculadas. Vivió en este mundo malo, pero no pecó. Y nos dijo que así como el Padre lo había enviado a Él, Él nos envía. Nos envió al mundo, pero nos advirtió que su reino no es de este mundo. Juan 18:36 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y sin embargo nos pidió que fuéramos al mundo e hiciéramos discípulos en todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Cómo entender esta aparente contradicción? El propio Maestro lo explica en su oración intercesora: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Juan 17:15. Nuestra misión debe ser cumplida en este mundo como la cumplió Jesús. Él se hizo carne y habitó entre los hombres. No se aisló, no fue un ermitaño que vivió en las montañas, buscó los montes para orar a solas, pero regresó inmediatamente al valle donde las personas se encontraban. Allí estaba su misión.
No hay manera de cumplir la misión encerrados en la iglesia. Hay que salir y buscar a los perdidos donde ellos están, y ellos están en el mundo de pecado. Obreros Evangélicos, página 409, dice: Cristo nos dio ejemplo de ello. Cuando los publicanos y los pecadores lo invitaban a comer, no se rehusaba, porque de ninguna otra manera que tratándose con ellos era que podría alcanzar esta clase. Pero en toda ocasión les presentaba temas de conversación que atraían su atención a cosas de interés eterno, y él nos recomienda: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Buscar a los pecadores donde ellos se encuentran es parte de la misión. Hay que relacionarse con ellos en la vida cotidiana para que puedan ver en nosotros la gloria de Dios y se sientan atraídos a Jesús. La sociedad de los incrédulos no nos hará daño si nos asociamos con ellos con el propósito de conectarlos con Dios, y si somos lo suficientemente fuertes espiritualmente como para resistir su influencia. CPI, página 567. Subtítulo: Toma conciencia de tu misión personal. Antes de salir al mundo a buscar nuevos discípulos, cada miembro de iglesia, cada creyente debe transformarse en un discípulo formador de discípulos. La misión que Cristo nos confió es personal. Los hombres son en manos de Dios instrumentos de los que Él ve. Los hombres son en manos de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. CS, página 391. La instrucción divina es clara. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual se le ha asignado cada cual se le ha concedida cierta medida de luz. La expresión cada cual expresa la idea divina de que no debe haber un solo creyente que se limite a ser un mero creyente, sino que debe asumir su misión personal de conducir personas a Cristo. Subtítulo: Conoce al ser humano. Conoce al ser humano. Si la misión que Jesús nos confió debe realizarse entre los seres humanos, necesitamos conocer al hombre y a la mujer de nuestros días. ¿Cómo piensa? ¿Qué lo motiva a tomar decisiones? ¿Qué le preocupa? Si no podemos responder estas preguntas, ¿cómo podemos aproximarnos a ellos? Tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los seres humanos estuvieron alguna vez ocupados. 1 MCP, página 191. Para eso es necesario conocer la cultura de las personas, caminar por las calles, subir a los medios de transporte, entrar en los mercados, conversar con ellas, ver lo que ellas ven y oír lo que ellas oyen. Pero eso no basta. Es necesario también amar a las personas y sentir compasión por ellas. Subtítulo: Ama a las personas. Dios es amor. Afirma Juan: el amor es la esencia de su propio ser. No existe amor sin Dios ni Dios sin amor. Para nosotros son dos conceptos separados. Para Juan es uno solo. El amor es la motivación de todas las acciones divinas, desde la creación hasta la redención. Hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Jeremías 31:3. Por amor estableció a su iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia poderosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Efesios 5:25-27. Si Dios es amor, ¿cuál es la iglesia de Dios en la tierra? Evidentemente está formada por sus discípulos, pero ¿cualquier ser humano podía decir que es discípulo de Jesús? ¿Cómo sabrá el mundo quiénes son sus verdaderos discípulos? El propio Jesús responde: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 13:35. La iglesia de Dios es la iglesia del amor. El amor es su principal característica. Por amor a Dios, sigue sus instrucciones y consejos, y por amor a los seres humanos se dirige al mundo del desamor para atraer a las personas a Jesús. Subtítulo: Una misión de amor.
Existe un mundo que sufre fuera del círculo del amor. Gente que vive en un ambiente de violencia, injusticia, mentira, abuso y explotación. Las personas desean desesperadamente ser felices, pero se vuelven cada vez más infelices y desesperadas. Vagan sedientas del alma en procura de placer, engañándose a sí mismas y caminando dolorosamente hacia la muerte. Pero Dios las ama. Él ha declarado: ¿acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva. Ezequiel 18:23. ¿Qué hace Dios para rescatar a las personas de la muerte y traerlas al círculo del amor? Envía a los agentes del amor, que son sus discípulos, aquellos que un día fueron encontrados por Jesús y transformados por el amor. Ellos deben entrar en el círculo del desamor con el instrumento del amor y rescatar a esas personas trayéndolas a la iglesia del amor. Esa es la misión. Vayan al mundo del desamor y traigan a mis hijos a la iglesia del amor. Hechos de los Apóstoles, página 24, dice: cuando Cristo dijo a sus discípulos: salid en mi nombre para atraer a la iglesia a todos los que crean, les presentó claramente la necesidad de conservar la sencillez. Cuanto menor fuera su ostentación, mayor sería su influencia para el bien. Los discípulos habían de hablar con la misma sencillez con que había hablado Cristo. Debían impresionar en sus oyentes las lecciones que Él les había enseñado. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Salimos llevando a la doctrina seca, desprovista de amor, creyendo que la misión es convencer a las personas que están equivocadas. Esta es la verdad, les decimos, y muchas veces somos crueles en nombre de la verdad. Herimos sentimientos, no respetamos las convicciones ajenas, parecemos un tractor que arrasa con todo lo que se encuentra a su paso, pero encontramos piedras enormes, dificultades, obstáculos insalvables y nos desanimamos creyendo que en el tiempo en el que vivimos es muy difícil cumplir la misión. La sierva de Dios aconseja a este respecto: cuando trabajéis en un lugar donde la gente recién comienza a quitarse las escamas de los ojos, tened mucho cuidado de no presentar la verdad en forma tal que despierte prejuicios y cierre la puerta de su corazón a la verdad. Concordad con la gente en todos los puntos que os sea posible, sin detrimento de vuestras creencias. Dejadle ver que amáis sus almas y que deseáis armonizar con ellos tanto como sea posible. Elena G. de White, en Europa, página 182. Si deseamos cumplir la misión de amor que Jesús nos confió, debemos seguir las instrucciones inspiradas. Oh, si pudiera impresionar a todos con la necesidad de trabajar con el Espíritu de Jesús, porque se me ha mostrado que a algunas almas en Europa se les ha alejado de la verdad por falta de tacto y habilidad al presentársela. Página 184. Subtítulo: Busca 5 personas. No es posible formar nuevos discípulos sin saber a quienes deseas conducir a Jesús. Ningún trabajo hecho sin intencionalidad logra resultados. La mejor manera de llegar a ningún lugar es no saber a dónde vas. Por lo tanto, escoge entre tus vecinos, parientes, compañeros de trabajo, de estudio, a 5 personas que te propongas llevar a Jesús. No necesitan ser tus amigos al principio, pero son personas con las cuales es más fácil relacionarse y a las cuales te acercarás con el propósito de transformarlas en discípulos de Cristo. ¿Por qué deben ser 5? Porque a medida que el tiempo avance, una o más se desanimarán o simplemente no querrán saber nada de ti, aunque hagas todo lo posible para conquistarlas, pero por lo menos una de ellas llegará al final. Si empiezas solo con una y se desanima, te frustrarás. Por eso escoge 5. A medida que ellas se vuelvan discípulos de Jesús, los sustituirás, pero debes conservar siempre un semillero de discípulos en perspectiva. Subtítulo: Ora, ora y ora. La conversión es obra del Espíritu Santo, por lo tanto, ora. Ora y ora, no te canses de orar aunque te parezca que no estás progresando. El Espíritu de Dios está trabajando de manera invisible y cuando menos lo esperes tendrás una sorpresa. Conocí a una señora que trabajó por la conversión de su esposo durante 30 años. Aquel hombre parecía tener un corazón de piedra. Ella hacía todo lo que podía para llegar con el evangelio a su corazón, pero parecía que nada daba resultado. Un día se aproximó a mí con una sonrisa exuberante y me dijo: Pastor, mi esposo finalmente se convirtió.
¿Y cómo sucedió ese milagro?, le pregunté, y su respuesta fue simple: durante 30 años le hablaba a mi esposo acerca de Jesús y nada sucedía, pero en el último año empecé a hablarle a Jesús acerca de mi esposo y él se convirtió. De nada sirve que salgas corriendo en busca de personas si no empiezas con la oración. Ora todos los días por las personas que deseas conducir a Jesús. La oración intercesora, además de ayudar a las personas por las que oras, te hace bien a ti. Las circunstancias adversas por las que Job pasaba cambiaron cuando empezó a orar por sus amigos. Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Job 42:10. El Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró no solo por sí mismo, sino también por los que se le oponían. Cuando deseó fervientemente que se ayudara a las almas que habían pecado contra él, entonces él mismo recibió ayuda. Oremos no solo por nosotros mismos, sino también por los que nos han hecho daño y continúan perjudicándonos. Orad sobre todo mentalmente. No deis descanso al Señor, pues sus oídos están abiertos para oír las oraciones sinceras, insistentes, cuando el alma se humilla ante Él. L.O., página 291. Subtítulo: Una historia práctica. La viuda de Jacinto Riquelme vivía con su hijo en una casa de Calamina. Los pobladores comentaban que su esposo había sido asesinado por sus enemigos del narcotráfico. Pero a Rosario, la viuda joven y bonita, no le importaban esos comentarios. Su única certeza era que su esposo había muerto y ella tenía que luchar para sacar adelante a su hijo de 5 años. Después de mucho buscar, consiguió trabajo como costurera en la fábrica de pantalones de don Gilberto. Así lo llamaban sus empleados al cuarentón de prematuros cabellos blancos, soltero, que vivía con su madre en una casa localizada en uno de los barrios nobles de la ciudad. Las malas lenguas decían que don Gilberto estaba loco por formar una familia, pero que la madre no se lo permitía. ¿Por qué mi niño tiene que ser atendido por otra mujer si su madre todavía vive?, les decía doña Ramona a sus amigas cuando se reunían semanalmente en la parroquia para planear las obras de beneficencia social. Doña Ramona era la típica beata que vivía en función de las obras de caridad de la iglesia. No entendía nada de la Biblia, jamás la había leído, pero la cargaba de un lado a otro, aparentando ser una profunda conocedora de los misterios divinos. La señora obesa, de cabellos largos, blancos, amarrados con pulcritud, había heredado de su esposo la fábrica de pantalones que ahora dirigía su único hijo. Era una mujer de convicciones profundas, dominadora, señora de la verdad, autoritaria, y ay de aquel que se atreviese a cruzarse en su camino. Cuando se enteró de que su niño andaba de alas caídas por la viuda, sacó a relucir su naturaleza de leona defensora de su cachorro. «Sal de mi camino, deja a mi hijo tranquilo», le gritó una tarde en la puerta de la fábrica delante de las otras operarias. Pero ella no conocía a Rosario. Detrás de aquella figura frágil se escondía una muchacha terca y valiente, tan terca que se casó con su primer esposo en contra de la voluntad de sus padres y tan valiente que estaba dispuesta a retirar cualquier piedra de su camino, aunque esa piedra se llamara Ramona. El galante solterón, hijo de doña Ramona, no era de desecharse. Nadie podría decir que era feo, pero un hombre que a los 40 años no es capaz de independizarse de la madre no puede ser un esposo ideal, mucho menos si carga el terrible defecto de la avaricia. Vestía ropas humildes compradas por la madre. El único par de zapatos marrones ya le estaban durando más de 4 años. No escondía su mezquindad, contaba cada centavo y se enfermaba cada fin de mes al pagar el sueldo de sus empleados. Fuera de eso, don Gilberto era una buena persona y por causa de su dinero, un pretendiente que cualquier mujer desearía. Mejor dicho, cualquier mujer decidida como Rosario, porque había que tener agallas para enfrentar a la temida suegra. Pero Rosario era Rosario, que además de ser valiente, era considerada protegida por la Virgen del Rosario, en cuyo homenaje llevaba su nombre. Al principio, el pretendido romance entre el patrón y la empleada no pasaba de simple habladuría, tal vez porque don Gilberto era un soltero codiciado y Rosario una viuda joven y linda. Pero con el tiempo, las habladurías se fueron transformando en realidad y un día don Gilberto se declaró:
tú y yo podríamos formar una familia feliz y yo te ayudaría a criar a Jacintito. Pero don Gilberto, con todo respeto, usted no sale de debajo de la falda de su mamá. Quien tiene que escoger esposa para usted es su mamá. Ya lo sé, ella no te quiere. Mejor dicho, ella no quiere a nadie y yo necesito formar una familia. Tú me gustas. A partir de aquel día se encendió en el corazón de Rosario la llama de la codicia y empezó a conquistar definitivamente el corazón del pobre don Gilberto hasta el punto de llevar al cuarentón a enfermarse de amor. No comía y pasó 2 días seguidos en la cama sin ganas de levantarse. Doña Ramona, preocupada por la situación de su hijo, buscó al médico, al sacerdote de la parroquia y hasta la curandera de la ciudad. Y al enterarse de labios de su propio niño que su mal era mal de amor, exclamó: «Solo por encima de mi cadáver». Aquella fue la sentencia de un amor que todavía no había nacido, por lo menos no en el corazón de Rosario. Ella solo estaba interesada en el dinero del pretendiente y soñaba con la vida cómoda que podría proporcionarle a su hijo. Por eso, un día, a tanta insistencia de don Gilberto, le presentó una posible solución. «Si realmente me ama, don Gilberto, huyamos a los Estados Unidos». «¿Pero cómo?». «Venda la fábrica y vayamos a un lugar donde su madre nunca lo encuentre». Y así sucedió un día y otro hasta que finalmente don Gilberto sucumbió a las insinuaciones de Rosario e hizo lo que jamás había imaginado. Vendió la fábrica, largó la falda de la madre y se marchó con Rosario y Jacintito a los Estados Unidos. Pasaron 3 años que a Rosario le parecieron décadas. Don Gilberto le salió peor que la encomienda, sus defectos se multiplicaron y a pesar de toda la valentía y la terquedad de Rosario, ella empezó a marchitarse como un girasol al caer la tarde. Ella no hablaba inglés y dependía para todo de su esposo. Él aprovechaba la situación para controlar por completo la vida de la infeliz mujer. Ah, si el arrepentimiento matara, pero ¿qué podía hacer? Se encontraba lejos de su tierra, casi en la frontera con Canadá, no tenía recursos y para remate les nació un niño. En esas circunstancias, la triste mexicana conoció a Margarita, una enfermera salvadoreña. Margarita le habló de Jesús, le regaló sermones grabados y la llevó a la iglesia donde después de estudiar la Biblia se transformó en una discípula de Jesús. Pero la vida, que ya era un infierno al lado de don Gilberto, se le volvió peor porque el marido la empezó a maltratar físicamente y a prohibirle que fuera a la iglesia. Para colmo de males, una mañana fría del mes de enero, doña Ramona apareció en la puerta y armó un escándalo. Amenazó con llamar a la policía y llevárselos presos de vuelta a México por haberle robado. Fue terrible. Rosario tuvo que someterse a los chantajes de la suegra y se preguntaba por qué Dios permitía que todo esto sucediera ahora que había conocido a Jesús. Justamente por eso le dijo el pastor: si esto te hubiera pasado antes de conocer a Jesús, ¿de dónde sacaría fuerzas para resistir? ¿Y qué hago ahora? Usted no tiene idea de cuán terrible es esa señora. Hija, yo creo que tu primer campo misionero es tu casa. Y las primeras personas por las cuales necesitas trabajar son tu esposo y tu suegra. ¿Mi esposo avaro y mi suegra gruñona? Sí, pero el primer paso es amarlos. ¿Y cómo hago para arrancar de mi corazón el resentimiento? Ora al Señor y estudia su palabra todos los días. Ese es el secreto de la vida cristiana victoriosa. Además de orar, conquístalos para Jesús. Usted no los conoce, pastor, ellos no quieren saber nada del evangelio y ahora se han juntado contra mí. Vivo casi en una prisión, ya pensé en huir y volver a mi tierra, pero no tengo dinero y para remate tengo a mi segundo hijo. ¿Cómo lo voy a dejar sin padre? Cualquiera podría pensar desde la perspectiva humana que Rosario se había metido en la cueva de los chacales y que de allí no saldría nunca. Cualquiera menos Rosario. Porque después de la conversación que tuvo con el pastor, ella empezó a orar como nunca. Su primera petición fue para que Dios le diera un nuevo corazón. Todos los días, mientras el esposo y la suegra aún dormían, ella pasaba tiempo leyendo la palabra de Dios y orando, semana tras semana, mes tras mes, hasta que el milagro empezó a suceder. Primero con ella, porque empezó a ver a su suegra y en su marido virtudes que no veía antes. Lo servía con humildad, no contestaba en el mismo tono, no pronunciaba más palabras mordaces, ni se mostraba malhumorada como antes de conocer a Jesús. Un día el esposo, intrigado, le preguntó: ¿estás enferma? ¿Por qué? Últimamente te veo callada, tú no eres así. ¿Así cómo? Estás cambiada.
El evangelio cambia, estoy feliz. Don Gilberto se quedó preocupado y habló con su madre. ¿Ya notaste el cambio en la vida de Rosario? No te quise decir nada, hijo, pero desde que llegué he notado que Rosario no es la misma. ¿Qué le has hecho? Nada, eso es lo que me preocupa. Cuidado, hijo, esa loca te puede estar traicionando. ¿Estás seguro de que ese pequeño hijo es tuyo? Esos protestantes son terribles, cuidado. Todos los días la misma cantaleta. La imaginación de don Gilberto empezó a crearle amantes a su esposa. Pasó a tratarla peor y cuanto peor la trataba, ella respondía con más cariño y dulzura. Le preparaba los platos que más le gustaba, se preocupaba por detalles que sabía que le encantaban, hacía la misma cosa con la suegra. El día del cumpleaños de doña Ramona, Rosario se levantó bien temprano, preparó una torta deliciosa y cuando la suegra entró al comedor, recibió la sorpresa emocionada. Rosario aprovechó el momento de sensibilidad de la homenajeada y preguntó: ¿puedo hacer una oración por usted? Ella asintió con los ojos brillando de emoción y Rosario oró: Padre querido, te agradezco por la vida de doña Ramona. Ella es una hija maravillosa tuya. Te agradezco porque ella trajo al mundo a mi esposo. La has cuidado a lo largo de su vida y ahora le estás dando un año más de vida. Al terminar la oración, su suegra corrió al cuarto. Rosario pensó que la había enfadado, pero después salió vistiendo una ropa blanca y dijo: esta ocasión merece un vestido especial. Aquel día comenzaron a cambiar las cosas. Doña Ramona se mostraba menos gruñona y más comprensiva. Por lo menos no le hacía la vida tan difícil como antes. En cierta ocasión, la suegra derribó sin querer una imagen de la Virgen de Guadalupe que había traído de México. Lloró, se lamentó, pidió perdón a la Virgen y se pasó casi todo el día rezando arrepentida. Mientras que la suegra pagaba sus penitencias impuestas por ella misma, Rosario recogió los pedazos de yeso, reconstruyó la imagen con tanto cariño y perfección que nadie diría que alguna vez había estado quebrada. Al salir del cuarto, la suegra se topó con la santa y gritó: ¡milagro! ¡Milagro! No fue un milagro, mamita, fue la Rosario que reconstruyó la santa, le contestó su hijo. Aquella actitud de la nuera derritió definitivamente el duro corazón de doña Ramona, quien la buscó inmediatamente. Rosario estaba en el garaje arreglando unas cajas cuando la suegra entró. Hija, perdóname por todo lo que te hice. ¿Qué fue? Estás diferente, no eres la muchacha malcriada que conocí. No, mi suegra, esa Rosario murió y hoy soy una nueva criatura transformada por Jesús. ¿De qué hablas? La Biblia dice que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Dónde lo dice? Así doña Ramona y don Gilberto comenzaron a estudiar la Biblia, a oír sermones grabados y a asistir a la iglesia. Hoy todos forman un hogar feliz.